días, Santo Domingo. Buenos días, República Dominicana, queridísimo pueblo dominicano. Muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más en este su programa favorito de esta hora, Contigo a Diario. Un gratísimo placer, privilegio contar con su teleaudiencia, un servidor Casandro Fortuna, y me complace saludar a David Tejeda Peña. Buenos días, Casandro, buenos días, pueblo dominicano, gracias por tenernos en sus hogares a esta hora de la mañana. Cuando Casandro entró, le comenté de que íbamos nosotros en el día de hoy a tomarnos unos 10 minutos, Casandro, para ver, escuchar, oír al Papa Francisco en la homilía, ¿verdad?, que dijera en Cuba. Y quiero pasarla porque él, cuando habla, encierra muchas cosas, Casandro, de las cuales nosotros hemos venido hablando en este programa, y es ponerle atención a los más débiles, a los más pobres, a los frágiles, a los desvalidos. Entonces quisiéramos empezar con estos 10 minutos del Papa Francisco, que realmente está revolucionando, ¿verdad?, la Iglesia Católica en todo el mundo. Él, después de Cuba, irá a los Estados Unidos, y en Estados Unidos ya la Fuerza Aérea estadounidense está surcando los cielos, ¿verdad?, norteamericanos. El 75% de los ciudadanos norteamericanos aprueba el Papa Francisco, Casandro. 75% en una nación de 360 millones de habitantes. De manera que vamos a darle curso a esta homilía que dijera estos 10 minutos, y que yo sé que tanto Casandro como un servidor vamos a puntualizar un poco para que ustedes vean si le cae o no, como digo, al dedo, y ojalá que la curia dominicana esté viendo este espacio para que aprendan del Papa. Adelante, señor director. Jesús les hace a sus discípulos una pregunta aparentemente indiscreta. Jesus faz uma pergunta a seus discípulos e que essa pergunta parece ser indiscreta. Que discutis pelo caminho? Uma pergunta que ele nos pode fazer também hoje. Do que é que falais diariamente? Quais são as vossas aspirações? Porque por el camino habían discutido sobre quién era el más importante. Eles ficaram em silêncio, diz o Evangelho, porque no caminho tinham discutido uns com os outros sobre qual deles era o maior. Pedirle a ellos que bajen, porque en el momento.net, valga al momento.net, la promoción, ¿verdad?, la publicidad, está traducido solamente, o sea, está ahí sin traducciones. Exacto. Porque si ponerlo así sería, primero la gente no va a tener el sentido, porque eso no se entiende cuando es así. Y pues yo lo había dicho antes allá, ¿verdad?, que estaba ahí directo. Exactamente. Es preferible si hay un directo. Es un directo y ahí no hay traducción ni Exacto. alguna, no hay ninguna traducción, está totalmente ahí. Y yo quisiera que pongamos esto, Casandro, porque el Papa está hablando ahí de cómo esa parábola de Jesús, cuando van dos personas en el camino y Jesús le pregunta, ¿de qué hablan ustedes? Y ellos, de vergüenza, no quieren decir de qué hablan. Y uno de ellos dice, no, nosotros estamos hablando aquí de cuál es el más importante entre los discípulos. Entonces, es ahí cuando él dice que los últimos serán los primeros. De cómo, para usted ser importante, debe servir, darse a los demás y hacer todo lo que tenga que hacer. Pero tú sabes, David, una de las partes que yo considero que es una negación de la Iglesia Católica, del cristianismo, es que Jesús dijo, ejemplo os he dado, cuando le lavó los pies a los discípulos. Es decir, en la Iglesia Católica ocurre que el más alto, ¿verdad?, es el que menos sirve. Y el más bajito, entonces, lo tienen como un párroco por allá, una figura insignificante. Sin embargo, debe ser al contrario. El que está alto arriba
es el que tiene que lavarle los pies a los que están abajo, como hizo Jesús. O sea, la humildad. Entonces, esa parafernalia de la iglesia, David, y tú estuviste ahí. No, lo que pasa es que Casandro... Ha echado a perder la iglesia. Mira, Martín de Porres, hay muchos sacerdotes que han sido encumbrados, incluso son santos, que lo que hicieron fue servir. Exacto. O sea que... Pero que esos cargos eclesiásticos, ¿verdad? Como mira que tiene Huesolowski, hay una serie, ¿verdad? Que pueden ser sinvergüenza, gente sin valor moral y ético, que andan por ahí aprovechando la función que le da la iglesia eclesiástica, ¿verdad? Eclesiásticamente, para taparse, para cubrirse. Bueno, vamos a escuchar esta homilía y luego vamos entonces a entrar en esos temas, Casandro. Adelante, señor director. Jesús les hace a sus discípulos una pregunta aparentemente indiscreta. ¿De qué discutían por el camino? Una pregunta que también puede hacernos hoy. ¿De qué hablan cotidianamente? ¿Cuáles son sus aspiraciones? Ellos, dice el Evangelio, no contestaron porque por el camino habían discutido sobre quién era el más importante. Les daba vergüenza decirle a Jesús de lo que hablaban. Como a los discípulos de ayer, también hoy a nosotros nos puede acompañar la misma discusión. ¿Quién es el más importante? Jesús no insiste con la pregunta, no los obliga a responderle de qué hablaban por el camino, pero la pregunta permanece no solo en la mente, sino también en el corazón de los discípulos. ¿Quién es el más importante? Una pregunta que nos acompañará toda la vida y en las distintas etapas seremos desafiados a responderla. No podemos escapar a esta pregunta. Está grabada en el corazón. Recuerdo más de una vez en reuniones familiares preguntar a los hijos, ¿a quién querés más? ¿A papá o a mamá? Es como preguntarle, ¿quién es más importante para vos? ¿Es tan solo un simple juego de niños esta pregunta? La historia de la humanidad ha estado marcada por el modo de cómo se responde a esta pregunta. Jesús no les teme a las preguntas de los hombres. No le teme a la humanidad ni a las distintas búsquedas que ésta realiza. Al contrario, Él conoce los recovecos del corazón humano y como buen pedagogo está dispuesto a acompañarnos siempre. Fiel a su estilo, asume nuestras búsquedas, nuestras aspiraciones y les da un nuevo horizonte. Fiel a su estilo, logra dar una respuesta capaz de plantear un nuevo desafío, descolocando las respuestas esperadas o lo aparentemente establecido. Fiel a su estilo, Jesús siempre plantea la lógica del amor. Una lógica capaz de ser vivida por todos, porque es para todos. Lejos de todo tipo de elitismo, el horizonte de Jesús no es para unos pocos privilegiados capaces de llegar al conocimiento deseado o a distintos niveles de espiritualidad. El horizonte de Jesús siempre es una oferta para la vida cotidiana, también aquí en nuestra isla, una oferta
que siempre hace que el día a día tenga cierto sabor a eternidad. ¿Quién es el más importante? Jesús es simple en su respuesta. Quien quiera ser el primero, sea el más importante, que sea el último de todos y el servidor de todos. Quien quiera ser grande, que sirva a los demás, no que se sirva de los demás. Y esta es la gran paradoja de Jesús. Los discípulos discutían quién ocuparía el lugar más importante, quién sería seleccionado como el privilegiado. Eran los discípulos, los más cercanos a Jesús, y discutían sobre eso. ¿Quién estaría exceptuado de la ley común, de la norma general, para destacarse en un afán de superioridad sobre los demás? ¿Quién escalaría más pronto para ocupar los cargos que darían ciertas ventajas? Y Jesús les trastoca su lógica, diciéndoles sencillamente que la vida auténtica se vive en el compromiso concreto con el prójimo, es decir, sirviendo. La invitación al servicio posee una peculiaridad a la que debemos estar atentos. Servir significa en gran parte cuidar fragilidad, cuidar la fragilidad. Servir significa cuidar a los frágiles de nuestras familias, de nuestra sociedad, de nuestro pueblo. Son los rostros sufrientes, desprotegidos y angustiados a los que Jesús propone mirar e invita concretamente a amar. Amor que se plasma en acciones y decisiones. Amor que se manifiesta en las distintas tareas que como ciudadanos estamos invitados a desarrollar. Son personas de carne y hueso, con su vida, su historia y especialmente con su fragilidad, las que Jesús nos invita a defender, a cuidar y a servir. Porque ser cristiano entraña servir la dignidad de sus hermanos, luchar por la dignidad de sus hermanos y vivir para la dignidad de sus hermanos. Por eso el cristiano es invitado siempre a dejar de lado sus búsquedas, afanes, deseos de omnipotencia ante la mirada concreta de los más frágiles. Hay un servicio que sirve a los otros, pero tenemos que cuidarnos del otro servicio, de la tentación del servicio que se sirve de los otros. Hay una forma de ejercer el servicio que tiene como interés el beneficiar a los míos en nombre de lo nuestro. Ese servicio siempre deja a los tuyos por fuera, generando una dinámica de exclusión. Todos estamos llamados por vocación cristiana al servicio que sirve y a ayudarnos mutuamente a no caer en las tentaciones del servicio que se sirve. Todos estamos invitados, estimulados por Jesús, a hacernos cargo los unos de los otros por amor. Y esto sin mirar de costado
para ver lo que el vecino hace o ha dejado de hacer. Jesús dice, quien quiera ser el primero, que sea el último y el servidor de todos. Ese va a ser el primero. No dice, si tu vecino quiere ser el primero, que sirva. Debemos cuidarnos de la mirada enjuiciadora y animarnos a creer en la mirada transformadora a la que nos invita Jesús. Este hacernos cargos por amor no apunta a una actitud de servilismo, por el contrario, pone en el centro la cuestión del hermano. El servicio siempre mira el rostro del hermano, toca su carne, siente su proximidad y hasta en algunos casos la padece y busca la promoción del hermano. Por eso nunca el servicio es ideológico, ya que no se sirve a ideas, sino que se sirve a personas. El santo pueblo fiel de Dios que camina en Cuba es un pueblo que tiene gusto por la fiesta, por la amistad, por las cosas bellas. Es un pueblo que camina, que canta y alaba. Es un pueblo que tiene heridas como todo pueblo, pero que sabe estar con los brazos abiertos, que marcha con esperanza, porque su vocación es de grandeza. Así la sembraron sus próceres. Hoy los invito a que cuiden esa vocación, a que cuiden esos dones que Dios les ha regalado. Pero especialmente quiero invitarlos a que cuiden y sirvan de modo especial la fragilidad de sus hermanos. No los descuiden por proyectos que puedan resultar seductores, pero que se desentienden del rostro del que está a su lado. Nosotros conocemos, somos testigos de la fuerza imparable de la resurrección, que provoca por todas partes gérmenes de ese mundo nuevo. No nos olvidemos de la buena nueva de hoy. La importancia de un pueblo, de una nación, la importancia de una persona siempre se basa en cómo sirve la fragilidad de sus hermanos. Y en esto encontramos uno de los frutos de una verdadera humanidad. Porque, queridos hermanos y hermanas, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Y le cortaron algo a esta homilía, le cortaron un segundo de la homilía. Sí. Él dice al pueblo cubano que él invita al pueblo cubano a no servirle a las ideas, sino a las personas. Que lo quitaron. Él lo dijo. ¿Lo dijo? Ah, bueno. Miren, esta reflexión del Papa, esta homilía, refleja hacia dónde va la iglesia, Casandra. Y esta homilía dice mucho de lo que deben hacer los cristianos. Fíjense que él dice, servir a las personas, no a las ideas. Pero hay algo importante, es que el Papa le habla al mundo desde la Plaza de la Revolución. Eso es lo muy importante, ¿verdad? Sí.
el lugar desde donde el Papa habla, cuál es la tribuna que él usa, cuál es el espacio físico que él usa en Cuba, pues nada más y nada menos que la Plaza de la Revolución en Cuba. Y cuando va donde Fidel, él le da 2 libros, ¿verdad? 2 libros interesantísimos, pero 2 libros sobre la catequesis. Ese verdugo. Sobre la catequesis. Pero no verdugo de verdad. No, sobre la catequesis. Comandante. Sobre catequesis. Y entonces Fidel le regala un libro a él, Fidel y la religión, para atrás. De manera que pensé que era importante compartir esta homilía con ustedes. Muy bueno. Yo sé que hay mucha gente, fíjense cómo él dice, cuando su vecino emprende algo para servir, no lo vean con una mirada enjuiciadora, sino mírenlo, háganlo con una mirada transformadora. O sea, hay a veces personas que quieren emprender algo y el vecino se lo impide, no lo apoya, o lo que hace es que lo enjuicia y comienza a hablar mal de esa acción, o fulano que está haciendo esto por tal cosa, que está buscando algo. Y comienza a prejuiciar al vecino que intenta hacer algo bueno. Entonces él dice, si su vecino emprende algo bueno, no lo vean con una mirada enjuiciadora. Él está diciendo, si quiere servir, no le impidan a servir. Véanlo con una mirada transformadora. Y eso pasa mucho, Casandro, en la sociedad. Que personas quieren emprender algo bueno y hay grupos que se imponen, ¿verdad?, para no permitir que eso pase, para obstaculizar a esa persona para que esto pase. Y eso es que él llama a que veamos al vecino, a quien sea que emprenda algo bueno, con una mirada no enjuiciadora, sino transformadora. Mira, David, yo sé que tú eres sensible al asunto eclesiástico, básicamente tú eres católico, y ha traído a colación el tema de lo que esos pronunciamientos, homilía del Papa Francisco en La Habana. Creo que mucha gente en el país se ha detenido a ver el programa, porque el Papa Francisco es un líder. Yo lo veo por el periódico El Granero del Sur. Cuando yo publico algo del Papa, entra mucha gente a leerlo, porque mucha gente sigue sus orientaciones y orienta su vida, por lo tanto, en función de lo que él dice, como líder espiritual. El Papa, yo he visto que casi desde que asumió su papado, ha mantenido un discurso muy hacia lo de dentro de la iglesia, mandando muchos mensajes hacia dentro de la iglesia. Recuerde que en una oportunidad él le pidió a las monjas que se comportaran como la madre de Cristo y no como jamonas amargadas. A veces hay algunas monjas que, perdiendo la orientación, más que como mujeres piadosas, se comportaban como mujeres muy agrias, muy duras, ya fuera en los colegios, ya fuera en los agresivas. Hospitales. Entonces tú te encontrabas con una monja que tú estás esperando a la Madre de Jesús, llena de amor, de bondad, de compasión, y lo que te encontraba era una mujer con un chucho, brava, incómoda, molesta, o sea, muy ajena a lo que es la imagen, lo que supone la imagen de Jesús, ¿verdad? La Madre de Jesús. También le criticó a los obispos y demás que viven como ricos. Eso salió en los periódicos. Claro. Y le ha ido dando. Él en Cuba dio una declaración hace un par de días donde le pedía a los religiosos ser humildes y desarrollar su vocación de servicio, que es el mensaje cristiano. A mí siempre me ha chocado, por ejemplo, cuando yo me encuentro con gente que dicen ser cristianos y sin embargo son personas llenas de orgullo, llenas de soberbia, llenas de vanidad, personas inaccesibles. Y yo digo, pero eso es la negación del Espíritu de Cristo. Por eso te decía ahorita que Jesús demostró su liderazgo lavándole los pies a sus discípulos. Y luego cuando fue a lavar los pies a Pedro, Pedro dijo, Señor, pero no. ¿Cómo tú no vas a lavar los pies a nosotros? Como si tú eres jefe. Los jefes no hacen eso. Y dice, no, el que quiera ser jefe tiene que hacer esto. Entonces, hay una distorsión del liderazgo, que es lo que el Papa Francisco, yo he visto que trata
como de enderezar. Y se me parece un poco Juan Pablo II, que yo que no soy católico, pero que tengo mis ojos para ver y mis oídos para escuchar, le tomé un gran cariño al Papa Juan Pablo II por su honestidad. Una persona deshonesta no puede pensar que se le va a tomar por cristiano, porque es una de las cosas que tenía que decir la verdad cruda, tratando de fundar una sociedad sobre buenos cimientos. Porque yo digo esto, mira, el Papa Juan Pablo II abrió los archivos del Vaticano, que tenían más de 200 años cerrados, para que se hiciera una investigación en torno a la Inquisición. Esos grandes jerarcas de la Iglesia Católica no querían abrir esos archivos. Y el Papa Juan Pablo II dijo, ábranlo, que se diga la verdad. E hizo un mea culpa con Galileo Galilei, porque Galileo Galilei tenía la razón, que la Tierra gira, y lo querían llevar a la hoguera por eso. Y durante muchos años, no sé si en tus estudios teológicos que tú tuviste durante tantos años, se trató eso, me imagino que sí. La iglesia no quería que se le diera la razón a Galileo Galilei. Y el Papa dijo, sí, él tenía razón, la iglesia estaba equivocada. Como lo dijo con la cuestión de la evangelización de América, con relación a los aborígenes, que los sacerdotes vinieron y dijeron, nosotros contribuimos con ese genocidio en América, hacemos un mea culpa también. Porque la Inquisición, hasta donde yo he visto en la historia, la Inquisición, patrocinada por la Iglesia Católica, es la única entidad en el mundo que de manera sistemática y oficial, auspiciada por una institución, patrocinó la tortura. Torturas, oye, que todavía cuando tú ves eso, ahora tú dices, pero esto es increíble. Que la Iglesia Católica patrocinara eso, sí. Una Iglesia Católica desviada de lo que es el cristianismo. Entonces, este señor, Papa Francisco, y por eso me sentí muy bien cuando tú pusiste esto en el programa, trae un mensaje a la humanidad de convivencia. Pero más que nada, David, el Papa quiere decirle, si usted quiere ser un líder, usted tiene que servir. El liderazgo es sobre el servicio a las personas. Y es una crítica, quizás tú no lo dijiste, pero creo que tú ibas en esa dirección. El Papa trata de destronar la ideología, poner la ideología por debajo de las personas. De que tú no digas, no, como yo soy esto, yo me comporto de tal manera, aunque eso haya en detrimento de las personas. No. Si la ideología va en detrimento de la persona, usted tiene que desechar esa ideología porque la persona está primero. Es lo que yo he visto en esto. Un mensaje humanizador y una manera de poner en perspectiva cuál es el liderazgo válido. Pero más que nada, digamos, liderazgo cristiano. Usted para ser cristiano y líder cristiano tiene que servir. Sí, Casandro, y para cerrar quizás este bloque, irnos a la pausa, venir ya a la parte más local, dominicana, ojalá que este mensaje de la Iglesia, del Papa, y esta ruta que el Papa ha empezado ya, toque a este país y que el clero, los obispos, ¿verdad?, empezando por nuestro cardenal, puedan montarse en ese tren. O sea, que se bajen un poquito de las nubes. Que se bajen, sí, que se bajen. Está muy alto, demasiado alto. Porque mientras el Papa Francisco, la Iglesia Católica va por un camino, todavía el clero dominicano sigue otro camino, el camino del ultraconservarismo. Están muy conservadores. Entonces, creo que deben bajarse de ahí más y no tanto pensar en la parte lujosa, en la parte buena. Fíjate cómo el Papa en esta homilía habla de cómo usan los cargos. Él lo dice ahí, cómo usan los cargos, ¿verdad? Para desde este cargo entonces sentirse más importante. No, debe entonces ser importante dando el servicio a las personas, no a las ideas. Vamos a una pausa y volvemos. Continuamos con este su espacio Contigo a Diario, agradeciendo como siempre la sintonía de todos ustedes y los reportes que nos hacen a través de la victoria05@hotmail.com. Casandro, Guillermo Moreno fue proclamado presidente, candidato presidencial por Alianza País. Guillermo Moreno ha anunciado que alrededor de él, ¿verdad?,
va a tratar de hacer, ¿verdad?, que un grupo de partidos políticos de coalición se puedan nuclear a su alrededor para ver y para ellos poder llegar al poder y enfrentar al Partido de la Liberación Dominicana. El Guillermo Moreno, que salió en las encuestas, ha salido en todas las encuestas como el segundo opositor, el segunda persona opositora, ¿verdad?, al gobierno. Y entonces nosotros decimos por aquí que después de aquella encuesta, que él sacó 23%, luego bajó a un 10% y luego a un 7.5%, él se había desaparecido del espectro, ¿verdad?, del espectro político, ¿verdad?, se había desaparecido de los medios de comunicación y que la gente sabía poco de él. Pues bien, una vez que la Junta Central Electoral aprobó Alianza País como partido, lo oficializó ya, entonces ahora es proclamado como candidato presidencial. Bueno, yo lo felicito. Nosotros quisiéramos que él viniera al programa. Yo estuve conversando con Guillermo Moreno hace como 10 o 12 días, quizás más. Tengo su teléfono aquí, tengo su WhatsApp. Yo quedé de escribirle para venir al programa, me dijo que sí. Pero entonces le he escrito ya 3 mensajes y lo ha leído, pero no lo he respondido. Y nosotros queremos que el equipo de Guillermo Moreno pues se ponga en acción, a ver si lo traemos aquí al programa. Bueno, yo te voy a decir una cosa a ti, una de las herramientas más importantes que tiene un candidato son los medios. Claro. Si un candidato no viene por aquí, la gente no lo ve. Entonces se convierte en un mito, en algo que se cree pero que es mentira, eso no existe. Y no es así. Entonces, yo no puedo decir que Guillermo Moreno sea una persona desatenta, porque no es verdad, tú ves. O que él esté crecido en su ego. No sé si él será cristiano, creo que sí. Cristiano real, porque hay muchos cristianos que son nada más de pacotilla. Es una buena opción para el país. Yo creo, lo he dicho por aquí, que si Guillermo Moreno hubiese sido quien encabece, por ejemplo, esa plataforma partidaria que se estaban planteando en lo que ellos llamaban, ellos tienen un nombre, ¿verdad?, la convergencia. Si esa convergencia hubiese sido encabezada por Guillermo Moreno, hubiese tenido más oportunidad que con Luis Abinader. Sí. Y he dicho por aquí por qué. ¿Por qué? Lo déjame decirlo otra vez de nuevo, porque lo bueno no cansa. Porque Luis Abinader no tiene ninguna experiencia política, no ha ocupado ningún cargo, la gente no sabe prácticamente nada de él fuera de sus empresas. Además, Luis Abinader está rodeado, la gente que maneja al PRM son gente rica, millonaria, que se han hecho del Estado. Para muestra basta un botón. El presidente del PRM, el secretario general, ambos son expresidentes del Senado de la República. Imagínense ustedes los recursos que esta persona ha manejado. Y cuando pasaron por ahí no hicieron nada que se pueda decir que dejaron algún rastro, fueron como las aves, sin rastro al pasar. Entonces, son de las personas que están alrededor de Luis Abinader, y eso hace que la gente vea a Luis Abinader como más de lo mismo. Sin embargo, Guillermo Moreno no se ve así. O sea, frente al país, Guillermo Moreno se ve mucho más potable. Y si Guillermo Moreno es la persona, hubiese sido la persona que encabece una coalición opositora, tendría más chance frente a Danilo Medina, que está por las nubes. Danilo Medina, señores y señores, está en este momento por encima del 60% de la intención de voto del pueblo dominicano y no se para, no se cansa de trabajar. ¿Cómo usted va a enfrentar a Danilo Medina con gente que pasó por el poder y no hizo nada, que ya son harto conocidos por todo el territorio nacional, por este país? Entonces, Guillermo Moreno hubiese sido mejor que Luis Abinader. Yo creo que la estrategia de Guillermo Moreno podría ser irse solo a las elecciones, tratar él, ¿verdad?, de conseguirse quizás a Minú Tavares, de conseguir, por ejemplo, a Maspuí, conseguir a estas personas que son bien vistos por el país, por los ciudadanos dominicanos, y con ellos entonces encabezar Guillermo Moreno esta propuesta, con estas personas, sí, con estos grupos. Entonces, a partir de ahí, irse a las elecciones y forzar una segunda vuelta a Casandro. Y Guillermo Moreno quizás saque más votos incluso que Luis Abinader. Ellos tienen el problema de que, lo que se llama Puy aquí, la entrevista que le hicimos el otro día, de que dentro de estos partidos el ego está muy inflado y todo el mundo quiere dirigir.
todo el mundo quiere que una alianza quiere ser gire alrededor de quiere ellos. ser lo más importante. Por ejemplo, tú al PRM, tú no puedes pensar que tú le vas a disputar la candidatura presidencial a Luis Abinader. Si tú vas al PRM es para apoyar a Luis Abinader. O sea, te reúne con el PRM. Que para apoyar a Si Luis se reúne Abinader. con el PRM para apoyar a Luis Abinader. Exactamente. No va a decir que vamos a apoyar más Puy. No. Si se reúne Guillermo Moreno con ellos buscando una alianza, Guillermo Moreno no puede estar pensando que para que lo apoyen a él o viceversa. ¿Tú entiendes? O sea, cada cual quiere encabezar el proyecto. Y así es lo que decía él. Sin embargo, una alianza. Casandro, hay una realidad. Y hay que ser pragmático. Si Guillermo Moreno se une a Más Puy y a Minú Tavares, con Guillermo Moreno encabezando, ¿verdad? Porque Guillermo Moreno está por encima de ellos en las encuestas. Sí, debe tomar eso en cuenta. En la intención. O sea, primero está Luis Abinader, después Guillermo Moreno. Entonces, si Minú Tavares y Más Puy se organizan alrededor de Guillermo Moreno y lanzan la campaña y se van al ruedo político sin unirse al PRM, es posible que Guillermo Moreno saque incluso más votos que Luis Abinader. ¿Por qué no? ¿Entiendes? ¿Por qué no? Porque es que Luis Abinader tiene ese grupo de gente a su alrededor que la gente conoce ya. Es como te conozco a Bacalao, aunque venga disfrazado. O sea, el Bacalao de Hipólito Mejía está disfrazado en Luis Abinader y todo el mundo lo sabe que eso es así. Siendo así, entonces, la gente vería con mejor ojo, con mejor vista, la posibilidad de que sea Guillermo Moreno, la persona que encabece la oposición. Independientemente de que el PRM es un partido, ¿verdad?, que nació el otro día y que viene de un desprendimiento. No es un partido que tiene una historia, una trayectoria. En el PRM no saben ni siquiera cuántos son ellos. Esa es la realidad. Ni cuántos son, si hay un himno, si lo tienen. O sea, no hay ningún símbolo. Ahí era que nosotros hablábamos el otro día de Iván Pavlov, que hablábamos de los reflejos condicionados, que es posible que los PRDistas en masa vayan a votar, entonces, mediante esos reflejos condicionados, voten por el PRD, por el Hacho. ¿Por qué? Porque no ha habido todavía un símbolo que le permita al PRM llegar a sus electores de manera directa y que ellos puedan ir a sufragar en esas elecciones directamente a su partido. Que busquen el 24, que busquen el número X, que donde vaya Luis Abinader, y que lo busquen como una agujita y en una boleta tipo sábana, donde Danilo Medina sería la persona que estaría ahí, su cara estaría en toda esa boleta tipo sábana. Entonces, como una persona del PRD, ahora PRMista, va a buscar ese partido donde está Luis Abinader, entonces ahí viene lo que yo llamo, ¿verdad?, los reflejos condicionados, que pudiera este grupo, esa masa, ¿verdad?, y más gente que no tiene ese nivel académico, vaya a votar por Luis Abinader, pero que vote por reflejo, vote por el PRD, por la costumbre. Pero déjame decirte. Y eso, oye, y para que eso no pase, primero el PRD va a hacer una gran campaña, el PRD de Miguel Vargas, una gran campaña, instando al pueblo dominicano a votar en la número 1, usando el hacho, usando el himno, usando todas las herramientas que le dan en el corazón al PRDismo. Entonces esta gente ahora con el PRM es difícil para ellos poder quitarse eso, evitar que eso pase, Casandro, es difícil. Entonces que se suponía, porque era una suposición, que con el pacto PLD-PRD y que muchos PRDistas iban a ir. La información que yo tengo es al revés. Que mucha gente que estaba en el PRM están volviendo al PRD. Que se están llenando los partidos. Para ver, te están volviendo al PRD porque ellos quieren estar en el gobierno. Fíjate, cuando estuvimos en Jaina, la efervescencia de los PRDistas que se veía ahí y las expectativas de ellos poder participar en el gobierno. Pero a mí me contaron que ahí en las Américas, en los kilómetros de las Américas, en el PRD no iba nadie. Y después de la unión con el PLD se llena el partido. Pero me dijeron que también que en San Juan no iba nadie al PRD. Y después del acuerdo, los PRMistas están, entonces, hay un éxodo que viene desde el PRM hacia el PRD. Entonces, cuando usted liga todo eso y se hace una buena campaña, entonces vienen los reflejos condicionados, que la única manera que tiene el PRM de contener eso es hacer una buena publicidad, Casandro, estar siempre ahí con su gente, tratar de pegar algún tipo de símbolo, algo que de aquí a allá le permita a ellos
poner específicamente en la mente de la gente qué es el partido y es el color que van a votar. Porque aquí lo hemos hablado en más de una ocasión, las ideologías. El Papa hablaba en Cuba, ¿verdad?, de poner la persona por encima de la ideología. Pero en el aspecto político, la ideología dentro del Partido Revolucionario Dominicano y el PRM no existe. Y la costumbre. Hay gente que dice, yo soy blanco, aunque esté en el PRM. Sí. O sea, ¿por qué? Como digo de nuevo, otra vez vuelvo a la fuente, son reflejos condicionados. Y el PRD, con el hacho y la casilla número 1 y el color blanco, eso va a llamar la atención. Y mucha gente, una gran proporción de PRMistas van a votar por el PRD de manera inconsciente incluso, porque ahí lo va a traicionar los reflejos condicionados. Inclusive si Miguel Vargas se hace de un buen asesor para el marketing político. Él tenía uno que era Céspedes y chocaron, que era muy bueno Céspedes, pero Miguel, que no le gusta que lo manejen y eso, tipo Hipólito, puede influir de manera subjetiva, como tú dices, mucho más todavía en el pueblo PRDista, afianzando lo que ha sido la historia del PRD en la República Dominicana, nada más con su himno y sus hachos prendidos y el güey que más jala, y se soltaron otra vez los caballos del PRD, y sabiendo hacer eso, oye, ellos revierten la situación en gran medida. Es un tiempo récord. Sí, y logran que mucha gente, por los reflejos condicionados, que es un asunto científico, la gente se sienta inclinada. Los PRDistas se sientan inclinados a identificarse con su partido. Eso puede ocurrir. Además, fácilmente, porque Abinader no tiene, como que ese background, como para que los PRDistas quieran seguirlo. No, y Danilo Medina con un discurso a los peñagomistas de poner la gente en el centro, o sea, darle a la gente, que sea la gente el centro de atención. Ese discurso de Danilo a los Peña Gómez, poner a la gente en el centro de la atención, es lo que realmente es un magnetismo para que ese grupo de gente del PRM, ¿verdad?, peñagomistas por demás, seguidores de Peña Gómez, entonces puedan venir viendo a Danilo Medina como la persona que está encarnando los ideales y sentimientos del doctor José Francisco Peña Gómez, de primero la gente. O sea, todo eso junto, Casandro, pudiera venir en una debacle para el PRM. Casandro, y bueno, y yo pienso entonces, por eso, que Guillermo Moreno, si encabeza la oposición, podía dar mejor batalla que Luis Abinader, por lo que acabamos de decir ahora, ¿verdad? O sea, Alianza País, que no está contaminado, que es un grupo, Guillermo Moreno demostró que es una persona que persigue la corrupción, una gente que está en contra del PLD, de su accionar, todo eso, creo que es mejor para la oposición que sea Guillermo Moreno quien encabece y no Luis Abinader. Nos quedan 6 minutos, y yo en estos 6 minutos quiero dar una información que todo el mundo conoce casi mente, y es que Jiménez, el diputado de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, ha dicho que si el PLD lleva a otro candidato que no sea él, se va por un partido distinto. Él no sabía esa. Manuel Jiménez ha proclamado que él tiene la mayoría de los electores del municipio de Santo Domingo Este y que si el PLD no lleva a otro candidato, en este caso a Juan de los Santos, que es miembro del comité político, mano derecha, amigo de Danilo Medina, si llevan a Juan de los Santos, dice él que él se va por otro partido político, se va del PLD. Lo ha dicho ya y yo pienso que es el Tribunal Superior Electoral, ¿viste lo que dijo con respecto a que la gente pudiera, cualquier dirigente del PLD que se sienta que sus derechos han sido vulnerados, puede ir a ese tribunal? Entonces el número 15, el aspecto 15, el punto 15 del trato, lo anularon. Entonces este no va a ir a ningún tribunal. Él lo que dice es de otro partido, que si señalan a otra persona fuera de él va a otro partido porque él tiene las encuestas, tiene los números y tiene la mayoría en Santo Domingo Este. ¿Qué dirá Manolo Pichardo, que aspiraba a la senaduría del distrito? Porque según parece Reinaldo Pared se va a decidir por optar por la senaduría nuevamente. A Reinaldo Pared lo van a... Sí, porque ¿dónde va Reinaldo Pared? Él puede ponerlo... Pero aspiró a la presidencia de la República, que sigue aspirando a la presidencia de la República, que él aspiraba a él. Sí, Danilo se quedó fuera
durante, ¿cuánto? 5 años. Incluso Manolo Pichardo nos dijo aquí a nosotros que él habló con Reinaldo y Reinaldo le dijo, aspira. O sea, que yo lo que aspiro a la presidencia de la República. No, pero Reinaldo... Se le dañó el asunto, se cambió la coyuntura pero, y él va a volver por su senaduría. Déjame decirte una cosa a ti, Casandro. No por salir en defensa de Reinaldo. Pero Reinaldo, si alguien me pregunta a mí, si yo ostento un cargo, y alguien me pregunta, ¿voy a aspirar a senador? Pues aspira, si yo estoy esperando otra cosa. Ahora, se resultó ser otra. O sea, yo no puedo coartarle el derecho a nadie. Y si alguien me dice a mí que aspira a lo mismo que yo, digo, pero aspira. No, pues es su derecho. Es su derecho. O sea, Reinaldo ¿Y qué tú hizo... crees entonces que debe volver también a la presidencia del Senado? Porque No. Cristian Arizardo está haciendo un excelente trabajo. El país está feliz con ella, contento con ella. Y Reinaldo sería el senador de la República, sería el secretario general de su partido y seguiría jugando el rol que ha jugado siempre, que ha sido un rol, tú sabes, de Reinaldo. Reinaldo es un hombre pacífico, un hombre bien visto por toda la sociedad. Entonces, ahí ninguno de los que están aspirando a senador tiene, ¿verdad?, el rango político de Reinaldo, ni la experiencia política de Reinaldo. Llámese Manolo Pichardo, llámese el otro que aspira. Pero también tú estás entonces con Roberto, que siga Roberto. Más Roberto. Bueno, yo te voy a decir una cosa a ti, o no más Roberto. La posición mía la estoy, como le estoy cambiando. Sí. Sí. ¿Sabes por qué? Oye, ¿por qué? Porque es verdad, si lo que Roberto no ha hecho, no lo va a hacer. O sea, ya Roberto agotó, es verdad, ya Roberto agotó. Sería por el cuarto periodo. No, él agotó, ya Roberto agotó, ya. Poner a Roberto ahí de nuevo, él agotó. Realmente agotó ya toda su fuerza, su energía. Ya Roberto no tiene nada que venderle a Santo Domingo. Es como el caso de San Juan. Ya Hanoi ha hecho buen trabajo, pero ya Hanoi agotó. Hanoi tiene 10 años siendo síndica de San Juan. Y ahí hay otra gente que también tienen derecho a acceder a la alcaldía, inclusive de San Juan. Inclusive hay sectores con los que Hanoi ha perdido contacto, ha perdido relación con esa gente, que no tienen acceso a ese ayuntamiento, porque ese centro está ya solamente polarizado en una parte de la población. Pero habrá que ver entonces, Casandro, cómo están las encuestas, ¿entiendes? Tanto para el Distrito Nacional como para el caso que nos señala, que es San Juan. O sea, sí, hay que ver cómo están las encuestas en ese sentido, porque acuérdate que el PLD se está manejando por encuestas. Exacto. Y a partir de ahí entonces habrá que buscar cuál es el candidato. Ahora bien, en el caso de Santo Domingo Oeste, parece que Juan de los Santos está muy por debajo de Manuel Jiménez, muy por debajo. Entonces Juan de los Santos, encumbrado en el comité político y la fortuna que se dice que él tiene, se está escudando en esa fortuna. Él se está escudando en 3 cosas, Juan de los Santos. Se está escudando en la membresía que ostenta en el comité político. Se está escudando del dinero que se dice que él tiene y se está escudando además de la amistad y la cercanía con el presidente Danilo Medina. Son 3 aspectos que hacen que la gente del PLD diga que es imposible que él no sea que vaya. Ahora tú te dijiste algo, pusiste algo sobre el tapete porque es una realidad. El PLD, según el mismo líder que lo reiteró ayer, al margen de lo que se está discutiendo en el Tribunal Superior Electoral, lo que se está planteando, el PLD sigue con el criterio de asignar candidaturas de acuerdo a popularidad. O sea, medido por encuesta. El que esté más alto, ese será el candidato. Si Juan de los Santos está por debajo de Manuel Jiménez, ellos le van a decir, usted es el candidato. Como de hecho lo está. Y si al revés, entonces va a ser Manuel Jiménez el candidato. A nivel de encuesta, ahora no sé si Manuel Jiménez no lo interesa. Pero como decía el profesor Juan Bosch, son más las cosas que no se ven de las que se ven. Señor, hemos llegado al final de este su espacio Contigo a Diario. Será entonces hasta mañana, cuando una vez más estaremos con ustedes. Pasen todos buenos días.